El siguiente ejercicio es el 8.2, es la misma consigna que la anterior, pero ahora tenemos que f de x es igual a x al cuadrado, con x perteneciente al intervalo 0, 2pi. Y además nos piden verificar que la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de 1 sobre k al cuadrado es igual a pi al cuadrado sobre 6. Vamos a empezar graficando nuestra función f de x, la cual es una parábola, pero solamente desde 0 hasta 2pi. Esto va a ser 2pi. Y acá, esto va a ser 4pi al cuadrado. Para resolver este ejercicio vamos a usar el desarrollo en serie exponencial de Fourier. Habrán visto en la teórica que el desarrollo de una función f de x en serie exponencial de Fourier iba a ser igual a la sumatoria de n igual menos infinito hasta más infinito de los coeficientes c sub n por e a la i 2pi sobre t, que es el periodo, por nx. Y que los coeficientes c sub n se calculan de la forma 1 sobre t por la integral desde alfa hasta alfa más t, que en este caso sería desde 0 hasta 2pi, de f de x por e a la menos i 2pi sobre t nx, diferencial x. Bien, analizando esto vamos a ver que para n iguales a 0, este exponencial va a ser igual a 1, por lo tanto el coeficiente va a ser solamente la integral de la función f de x, bueno, por 1 sobre el periodo. Por lo tanto, vamos a analizar para los casos de n distintos a 0 y n iguales a 0. Empecemos con n distintos a 0. Empezamos calculando los coeficientes c sub n, que estos van a ser igual a 1 sobre el periodo de 2pi por la integral desde 0 hasta 2pi de f de x, que es x al cuadrado, por e a la menos i y 2pi sobre 2pi, que es el periodo, eso me da 1, por lo tanto me queda e a la menos i nx, diferencial x. Operando, esto me va a dar que es igual a 1 sobre 2pi, y si resuelven esta integral, ya sea por tabla o por integración por partes, van a obtener que es e a la menos i nx, que multiplica a x al cuadrado sobre menos in, menos 2x sobre menos in al cuadrado más 2 sobre menos in al cubo. Esto evaluado entre 0 y 2pi. Si seguimos operando, esto va a ser igual a 1 sobre 2pi, que multiplica, evaluemos en 2pi, entonces e a la menos i n 2pi por 2pi al cuadrado sobre menos in, menos 2 por 2pi sobre menos in al cuadrado más 2 sobre menos in al cubo. Ahora, evaluemos en 0, e a la 0, esto me va a dar 1, esto se me anula, esto también, y me va a quedar solamente esto. Entonces me queda menos 1 por 2 sobre menos in al cubo. Bien, este e a la menos i 2npi, esto sabemos que es igual a 1. Por lo tanto, este término se me va a cancelar con este. Si seguimos operando, esto va a ser igual a 1 sobre 2pi, que multiplica a 1 por 2pi al cuadrado, esto me da 4pi al cuadrado sobre menos in, menos 2 por 2pi, esto me da 4pi sobre n al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 por i pi
sobre n más 1 sobre n al cuadrado. Este va a ser el valor de c sub n para n distintos a 0. Ahora analicemos qué pasa para n iguales a 0. Vamos a tener que el c sub 0 va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral desde 0 hasta 2pi de x al cuadrado, diferencial x. Recuerden que acá si n es igual a 0, este exponencial es 1. Entonces este es mucho más fácil de calcular. Esto va a ser igual a 1 sobre 2pi por x al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 2pi. Esto va a ser igual a 1 sobre 2pi por 2pi al cubo sobre 3. Esto, si operamos, va a ser igual a 8pi al cubo sobre 6pi. Y esto va a ser igual a 4 tercios de pi al cuadrado. Bien, finalmente la expresión de f, asterisco vamos a llamarla, de x va a ser igual al c sub 0 que tenemos acá, 4 tercios de pi al cuadrado, más la sumatoria de n igual menos infinito hasta más infinito, pero con n distintos de 0. Recuerden que este es el coeficiente para n iguales a 0. Para n distinto de 0 tenemos que el coeficiente es este que calculamos acá. Entonces, va a ser esta sumatoria de 2 por pi sobre n más 1 sobre n al cuadrado de e a la i nx. Bien, ahora sabiendo que la serie de Fourier converge al promedio, vamos a tener que f asterisco evaluado en un punto x va a ser igual a f en x por izquierda más f en x por derecha sobre 2. Ahora, si queremos evaluar en x igual a 0, tenemos que f asterisco en 0 va a ser igual a f en 0 por izquierda más f en 0 por derecha sobre 2. Ahora mirando el gráfico tenemos esta función, pero si la volvemos periódica, si la hacemos periódica, esto se va a repetir y acá igual. Ahora si miramos esto, si yo me acerco a 0 por el lado izquierdo, la función va a valer 4pi al cuadrado. Y si yo me acerco a 0 por el lado derecho, la función va a valer 0. Esto sobre 2, entonces esto me va a dar igual a 2pi al cuadrado. Bien, ahora si analizamos esta expresión que obtuvimos acá, f asterisco, y la evaluamos en 0, vamos a obtener que esto va a ser igual a 4 tercios de pi al cuadrado, más la sumatoria de n desde menos infinito hasta más infinito, pero sin incluir el 0, de 2pi sobre n, más la misma sumatoria de n desde menos infinito hasta más infinito, sin incluir el 0, de ahora 2 sobre n al cuadrado. Y bueno, este exponencial va a ser igual a 1 porque estamos viendo para x igual a 0. Miremos, esta serie es impar. Y como el intervalo de esta serie es simétrico porque va desde menos infinito hasta más infinito, esto es igual a 0. Y esta serie es par. Por lo tanto, esta serie va a ser igual a 2 veces esta serie, pero ahora desde n igual a 1 hasta más infinito. Entonces, escribamos esto. Esto va a ser igual a 4 sobre 3 pi al cuadrado
más 2 veces la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de 2 sobre n al cuadrado. Ahora, si operamos un poco más, esto va a ser igual a 4 tercios por pi al cuadrado, más sacamos este 2 de la sumatoria y me va a quedar 4 veces la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 sobre n al cuadrado. Bien, ahora si igualamos estas dos expresiones, o sea, esta que es f asterisco en 0 y esta que también es f asterisco en 0, hacemos 1 igual 2, vamos a tener que 2pi al cuadrado es igual a 4 tercios de pi al cuadrado más 4 veces la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado. Bien, ahora si miramos el enunciado, nos pedían verificar que la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de 1 sobre k al cuadrado sea igual a pi al cuadrado sobre 6. Si vemos, esta sumatoria es igual a esta. Por lo tanto, lo que nos queda es despejar esta sumatoria. Tenemos que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado va a ser igual a 2pi al cuadrado menos 4 tercios de pi al cuadrado por 1/4. Bien, entonces 2pi al cuadrado es igual a 6 tercios de pi al cuadrado. Y si le restamos 4 tercios de pi al cuadrado, eso nos da 2 tercios de pi al cuadrado. Y si lo dividimos por 4, esto me va a dar igual a pi al cuadrado sobre 6. Por lo tanto, verificamos lo que me pedía el enunciado. El siguiente ejercicio es el 8.3. Es la misma consigna, es decir, desarrollar en serie de Fourier la función f de x, la cual es la misma función que usamos en el ejercicio 8.2. Pero ahora nos piden expresarla en funciones de seno de kx. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar esta función, que va a ser el mismo gráfico que obtuvimos en el ejercicio 8.2. Bien, pero acá, como nos piden expresarla en funciones de seno de kx, vamos a tener que usar el desarrollo de serie trigonométrica de Fourier. Y además, como nos las piden expresadas en funciones de seno, esto quiere decir que la función debe ser impar. Entonces, nuestra función x al cuadrado, que va del intervalo desde 0 hasta 2pi, la vamos a extender como función impar. Donde este punto va a ser menos 4pi al cuadrado y este va a ser menos 2pi. Bien, como extendimos f de x como impar, entonces los coeficientes a sub 0 y a sub n van a ser nulos. Y solamente vamos a tener que calcular el b sub n. Ya sabemos que el b sub n se calcula con la expresión de 2 veces sobre el periodo, en este caso el periodo es 4pi, por la integral desde menos 2pi hasta 2pi de f de x por seno de 2pi sobre periodo, o sea 4pi, de nx. Diferencial x. Miremos, f de x ya dijimos que la extendimos como impar y seno es una función impar. Por lo tanto, el producto de una función impar por una función impar, esto me da una función par. Esto va a ser igual a 2 veces por 2 sobre 4pi por la integral desde 0 hasta 2pi de x al cuadrado, porque elegí el intervalo desde 0 hasta 2pi donde f de x es igual a x al cuadrado, por el seno
de 2pi sobre 4pi, eso es un medio. Entonces voy a tener n sobre 2x, diferencial x. Ahora, operando un poco, esto va a ser igual a 1 sobre pi, y resolviendo esta integral, esto me va a dar que es igual a 2x sobre n sobre 2 al cuadrado por seno de nx sobre 2 menos x al cuadrado sobre n sobre 2 menos 2 sobre n sobre 2 al cubo multiplicado por el coseno de nx sobre 2. Esto entre 0 y 2pi. Bien, ahora evaluando en 2pi y en 0, vamos a tener que esto va a ser igual a 1 sobre pi, que multiplica a 2 por 2pi, esto me da 4pi, sobre n al cuadrado sobre 4, por el seno n por 2pi sobre 2, menos 2pi al cuadrado sobre n sobre 2, menos 2 sobre n sobre 2 al cubo. Esto que multiplica al coseno de 2pi sobre 2 n. Ahora, menos, si acá lo evaluamos en 0, esto se me va a anular, esto también se anula, y me va a quedar solamente el coseno de 0, que es 1, multiplicado por 2 sobre n sobre 2 al cubo. Entonces vamos a tener esto 2 sobre n sobre 2 al cubo. Ahora miremos lo que obtuvimos. Aquí tenemos un seno de npi. Estos dos se me van a simplificar. Y seno de npi, esto va a ser igual a 0 para todo valor de n entero. Y acá, coseno de npi, esto va a ser igual a menos 1 a la n, que va a ser 1 para n par y va a ser menos 1 para n impar. Entonces, si volvemos a escribir lo que obtuvimos, esto va a ser igual a 1 sobre pi, que multiplica, esto se me anula, entonces acá voy a tener menos 8pi al cuadrado sobre n más 16 sobre n cubo, esto multiplicado por menos 1 a la n, menos 16 sobre n al cubo. Y esta va a ser la expresión de b sub n. Ahora finalmente, si escribimos la expresión de f de x, esto va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b sub n, es decir, de 1 sobre pi por menos 8pi al cuadrado sobre n más 16 sobre n cubo, que multiplica a menos 1 a la n, menos 16 sobre n cubo. Y esto por el seno de n sobre 2x. Y esta sería f de x expresada en función de senos. El siguiente ejercicio es el 8.4. Nos dice, idem 8.3 en funciones de coseno de kx. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero ahora tenemos que dejar expresada f de x en funciones de coseno de kx. Empecemos mirando el gráfico. Y además nos dice que la dejemos expresada en funciones de coseno. Entonces, para poder dejarlas expresadas en funciones de coseno, necesitamos que f de x sea par. Como esta función no es par ni impar, entonces la vamos a extender como par. Donde este punto va a ser menos 2pi. Listo, entonces teniendo que f de x es par,
Entonces sabemos que el coeficiente b sub n del desarrollo de serie trigonométrica de Fourier va a ser nulo. Por lo tanto, vamos a tener que calcular los coeficientes a sub 0 y a sub n. Entonces empezamos por el a sub 0. El a sub 0 va a ser igual a 1 sobre el periodo, que es 4pi, por la integral desde menos 2pi hasta 2pi de f de x diferencial x. Bien, como f es par, esto va a ser igual a 2 veces por 1 sobre 4pi por la integral desde 0 hasta 2pi de x al cuadrado diferencial x. Porque f de x es igual a x al cuadrado para el intervalo de 0 hasta 2pi. Y bueno, resolviendo esta integral vamos a llegar a que a sub 0 es igual a 4/3 de pi al cuadrado. Bien, ahora calculemos el a sub n. Sabemos que el a sub n va a ser igual a 2 sobre periodo, que en este caso el periodo es 4pi, por la integral de menos 2pi hasta 2pi de f de x por el coseno de 2pi sobre el periodo, que es 4pi, por nx diferencial x. Bien, sabemos que este es par, esta también, por lo tanto, el producto de estas dos funciones también va a ser par. Esto va a ser igual a 2 sobre 4pi por 2 veces la integral desde 0 hasta 2pi, ahora de f de x, que en este intervalo es x al cuadrado, por el coseno de n sobre 2x diferencial x. Y si resolvemos esto, vamos a llegar de que el a sub n es igual a 16 sobre n al cuadrado por menos 1 a la n. Finalmente, escribiendo la expresión de f de x, me va a quedar el a sub 0, que es 4/3 de pi al cuadrado, más la sumatoria de n igual a 1 hasta más infinito de 16 sobre n al cuadrado por menos 1 a la n por el coseno de n sobre 2 x. Esta va a ser f de x expresada en función de cosenos. El siguiente ejercicio es el número 11 y nos dice expresar f de x igual a menos 2 por seno de 5 medios de x en serie de autofunciones de y segunda más lambda i igual a 0, con i en 0 igual a i' en pi igual a 0. Este problema de Sturge-Liouville planteado ya se resolvió en el ejercicio 1.a.e, por lo tanto vamos a usar directamente la solución de este problema. Obtuvimos que la solución era i sub n igual a b sub n por el seno de 2n más 1 sobre 2 por x. Bien, lo que buscamos es que f de x sea igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de b sub n por el seno de 2n más 1 sobre 2 por x. Es decir, que menos 2 por seno de 5 medios de x sea igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de b sub n por el seno de 2n más 1 sobre 2x. Observando, se ve que la función del primer término es una constante menos 2 multiplicada por una de las autofunciones de la sumatoria. Esa autofunción es la que tiene para n igual a 2. Entonces deducimos que el coeficiente que multiplica a esa autofunción debe ser igual a menos 2. Y los otros coeficientes tienen que ser 0. Entonces, para n igual a 2, b sub 2 tiene que ser igual a menos 2. Y para n distinto de 2, b sub n tiene que ser igual
a 0.